Muy bien, gracias. Em, vale, vamos a ver. Perfecto. Bien, hemos cambiado de pantalla, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Sobre todo asegurarnos que no hablo de una cosa que no sale. Bueno, buenos días a todos de nuevo. A ver, en principio la formación de hoy que voy a impartir va a ser una formación desde un punto de vista teórico y práctico, donde tampoco vamos, la idea no es entrar mucho ni tanto en la parte teórica ni tanto en la parte práctica, ¿vale? Es dar una pincelada un poco de todo lo que tenemos, de los diferentes elementos, tanto teóricos como los equipos activos que tenemos para poder montar una red GPON, así como podremos ver desde el punto de vista práctico algunos de los softwares y algún pequeño ejemplo para que os podáis hacer una idea de lo que sería una instalación y configuración, ¿vale? En ningún caso va a ser una jornada donde vamos a empezar a programar todos y cada uno de los equipos desde cero porque se nos alargaría bastante, ¿de acuerdo? En cualquier caso, vamos a empezar primero por el punto de teoría, ¿vale? Donde repasaremos algunos conceptos a nivel de GPON y luego seguiremos por la parte, digamos, más práctica o vamos a hablar de temas de software. Se me oye bien, ¿no? Sí, se te oye perfectamente. Bien. Entonces, ¿qué es una red GPON? Bueno, a ver, principalmente como podéis ver en la diapositiva, en la primera línea, ¿vale? Es una red óptica pasiva, es decir, el tema de la fibra de hoy en día, un poco lo que se busca es la idea de que no haya ningún tipo de elemento activo en la red más allá de lo que sería el equipo de cabecera y el equipo final que sería el equipo cliente, ¿vale? Bien sea la OLT o la ONT, las ONT serían los equipos clientes, se trataría de que a través del cable óptico podemos alcanzar grandes distancias sin ningún tipo de amplificación entre medio. No solo eso, sino que aparte, dependiendo del estándar con el que trabajemos, vamos a poder trabajar en unas velocidades o en otras. En este aspecto, por lo que es relativo al GPON, ¿vale? Nos permite una bajada de hasta 2,5 gigabits y hasta 1,25 gigabits de subida, ¿vale? Estamos hablando siempre por cada PON, es decir, dependiendo del tipo de equipo que tengamos, ¿vale? Ya bien sea una OLT de 8 o ya bien sea una OLT de 16, en nuestro caso, ¿vale? Como fabricante, pues por cada puerto podemos llegar hasta esos máximos. Obviamente, dependiendo del enfoque de la instalación, vamos a ver dónde esos máximos son relativamente importantes y donde hay alguna otra instalación que ya veremos que no es exactamente así. Lo bueno que tiene este tipo de tecnología, ¿vale? Es muy sencillo. Eh, lo principal y lo más fundamental es que al solo haber dos elementos activos, ¿vale? Es decir, el equipo de cabecera y el equipo de usuario, la ONT, cuando hay un nuevo cambio de estándar, solo cambiando esos dos elementos podríamos estar amplificando todo el tema de las velocidades, ¿vale? De hecho, ya hay estándares por encima del GPON que permiten más velocidades, tanto de subida como de bajada. Vale. Entonces, sí que hay que especificar que, digamos, a través del cable óptico, ¿de acuerdo? Viajan dos señales principales desde el equipo de cabecera, ¿vale? Estos serían una señal de bajada, ¿vale? Y una señal de subida, las cuales están divididas. La de bajada estaría trabajando en 1490 y la de subida estaría trabajando en 1310, ¿vale? Dichas landas, además, se puede meter en una tercera, ¿vale? Que es la que conocemos como la de 1550, que esta es la que se usa para todo el tema de televisión. Después veremos unos equipos que lo que permitirá es transformar esa señal de RF a esta señal óptica de 1550, donde podrá viajar por el cable y más adelante podremos sintonizarla, ¿vale? Entonces, como veis, aquí se referencia como la máxima distancia física entre una UNT son unos 20 kilómetros, ¿vale? Efectivamente, la idea de esta red
y la potencia con la que salimos desde cabecera nos permite hacer alrededor de 20 kilómetros. El splitting ratio hace referencia a que desde cada uno de los puertos PON se pueden dividir, ¿vale? Es decir, porque al final nosotros estamos realizando una red y por tanto en dicha red lo que necesitamos es hacer una distribución. Por tanto, en cada uno de los puertos PON estaremos trabajando, como podéis ver en diapositiva os pone 128 donde la realidad son 64. Aquí podríamos entrar en un debate bastante largo, ¿vale? Donde realmente sería complicado salir de ahí sin tener un alto nivel técnico, ¿vale? Por explicaros de alguna forma lo más sencillo, es decir, la teoría dice 128, la práctica dice 64 equipos por cada puerto. ¿Por qué? Pues bueno, hay que tener en cuenta que contras más equipos, el orden y el procesamiento que tenga que hacer cada puerto es notablemente más alto. No solo eso, sino que pensar que el tipo de tecnología que usa la OLT permite ordenar los equipos partiendo de una base también de la distancia, ¿vale? Es decir, el procesamiento de paquetes también se tiene en cuenta la distancia desde donde está un equipo a otro. Entonces, si lleváramos al caso que los 64 clientes los vayamos ampliando, os iréis dando cuenta que conforme más ampliéis, seguramente esas latencias que hay se van a ir incrementando, ¿de acuerdo? Por otro lado, no simplemente es un tema de latencia, porque al final sabemos que en fibra óptica tenemos buenas latencias porque es un solo cable y aparte normalmente está todo mejor trabajado. Sino, sin embargo, también veremos que los equipos que tenemos, cuando nosotros hacemos esos dos niveles de splitting, ¿vale? Por cada uno de los puertos, vamos a tener esos splitters a unos diferentes niveles de atenuación, ¿vale? Entonces ahí vamos a entrar mucho en lo que depende de las características técnicas del elemento que vayamos a poner dependiendo del fabricante. Por otro lado, os va a ocurrir lo siguiente, os va a ocurrir que vosotros sobre el papel podéis hacer las sumas de las fusiones de los splitters y demás, y realmente es muy probable que digáis, hombre, pues si yo hago los cálculos, realmente podría poner más de 64, ¿no? Porque por niveles de señal y de atenuación entro dentro de la sensibilidad de la ONT, ¿vale? Las ONTs trabajan con una sensibilidad de aproximadamente entre de menos 8 a menos 28, ¿vale? Entender que salimos de la OLT con un cierto nivel de potencia, ¿vale? Dependiendo del SFP. Y en cualquier caso, conforme vayamos atenuando la señal, entraremos dentro de esa sensibilidad. Entrado dentro de sensibilidad, como os he explicado, si vais atenuando y demás, os daréis cuenta que cuando intentéis hacer una red con 3 niveles de splitting, veréis que la sensibilidad seguramente ya os la pasáis o estáis en los límites, con lo cual las ONTs a más de 64 ya os estáis dando cuenta que no podrían del todo funcionar bien. O en el caso de que hicierais simplemente dos niveles, pero vamos a decir de 1.32 a 1.32, ¿vale? Os daríais cuenta también que lo que os está pasando es que las atenuaciones son muy altas y también estáis rozando los límites o incluso sobrepasándolos. Tened en cuenta que también hay fusiones, hay los conectores y demás, con lo cual es muy complicado hacer una red de más de 64 que realmente funcione bien y esté estable, ¿vale? De hecho, algunos de los equipos ya directamente no dejan poner más de 64 clientes por cada puerto. Bien. Sí, discúlpame porque estoy viendo aquí alguna pregunta. Sí. No sé si... Bueno, en el principio comentan si la fibra es en monomodo. Sí, correcto. Sí. Vale. Y luego otra vez, si podrías ahondar en qué sirve el splitting que tenéis frente a los competidores. ¿Sois iguales, peores, mejores? Y otra pregunta que viene también es, sí. ¿pero cómo estirar esa sensibilidad cuando solo tienes una medición que te ha pasado para presupuestar? Sí, a ver, frente a la segunda pregunta donde me comentan el tema del splitting, realmente nosotros sobre
sobre los competidores a nivel de splitting, los splitters al final no te sabría decir si somos mejores, peores o en qué lugar estamos, ¿vale? Lo que sí que te sé decir es que al final los equipos dan unas características técnicas donde un debe más, un debe menos, pero al final, a la hora de la verdad, que un equipo tenga un debe más o un debe menos tampoco es algo que te vaya a solventar el problema, ¿vale? Ten en cuenta que al final en un splitting hay muchas conexiones y luego por medio hay muchas fusiones hechas también, ¿vale? A veces es más un tema de las fusiones que generan más pérdidas que no el propio splitter del fabricante. No obstante, sí que es verdad que, bueno, os puede pasar, o sea, los splitters también son delicados y sobre todo a la hora de realizar las fusiones, es decir, una mala fusión, aunque parezca que esté bien hecha, puede repercutir en que tengáis muchas más pérdidas en ese splitter de lo normal, ¿vale? O sea, no es algo que, vamos a decir, yo te lo vendo, te digo que son -7 y te da exactamente -7, ¿vale? Luego hay una manipulación tanto delante como detrás que va a perjudicar. Realmente el tema de la sensibilidad de la que hablamos, como a la hora de presupuestar, pues bueno, realmente yo te estoy un poco llevando a que directamente hagas 2 niveles de splitting, ¿vale? Y con esos 2 niveles de splitting, los splitters no deberías tener ningún problema. O sea, tu presupuesto sería tan sencillo como poner una OLT, poner por cada puerto un SFP, ¿vale? De unas ciertas características que veremos, y luego poner 2 splitters hasta un máximo de 64. Ya está. Realizar que las fusiones estén bien y estarás dentro de los márgenes. Seguramente andarás pues entre unos -18, -26, una cosa así, dependiendo de la calidad de dichas fusiones, ¿vale? En lo cual estarás perfectamente en rango. No sé si responde eso un poco a tu pregunta, Alex. Vale. Vale, entonces sí que sí. Sobre todo que quede claro, porque sí que es verdad que es un tema importante a la hora de hacer los presupuestos, pero insisto, algún cliente a la larga le ha pasado factura el hecho de pasar de 64 inicialmente y luego cuando ha hecho una carga más elevada en cada puerto se ha dado cuenta que no le acababa de ir del todo bien, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo un poco lo que sería la red y el tipo de tecnología, vamos a hablar un poco más de producto y luego destacaremos algunos elementos. Este es una OLT, ¿vale? De acuerdo, la foto no le hagáis mucho caso porque es un equipo de referencia antiguo. Sin embargo, sí que es así, ¿vale? En forma con una U, ¿vale? Para enracar y demás. Tendría 8 puertos PON, ¿vale? Que los veis aquí a la derecha. Esta sería una OLT de 8. Y luego tendríamos unos puertos uplink. Recordemos dos cosas. En cada uno de estos puertos que veis en las fotos, ¿vale? Son puertos que se conectan SFP, ¿vale? Se conectan esos transceivers que en función de lo que se quiera hacer, pues transforman la señal de una manera o de otra, ¿vale? Los puertos de bajada, ¿vale? Usan SFPs de tecnología GPON y los puertos de subida usan SFPs, pero son tecnología de fibra como pueden ser para unir a nivel de red diferentes switches, ¿vale? Es decir, que no son las mismas piezas las que van ahí. Entonces, actualmente, ¿vale? Lo que hemos comentado es que en la bajada tenemos hasta 2,5, 64 usuarios, de subida tenemos 1,25. Lo que sí que en los puertos de subida, en los puertos uplink, tenemos interfaces que pueden ir desde 10 gigas y luego tendremos interfaces que van a ir hasta 1 giga, ¿vale? ¿Cómo conectamos ahí? Pues dependiendo del tipo de interfaz, pues se pone un tipo de SFP u otro, ¿vale? En el caso de que también existiría la posibilidad de unir la OLT, ¿vale? A través de un SFP que tenga una salida RJ45, por ejemplo, para conectarla a un switch normal y corriente. No es necesario que en el otro extremo haya un switch con salida de fibra, ¿vale? Bien, aquí vamos a ver lo que podrían ser los equipos de usuario.
existen varios modelos, ¿vale? Hay modelos que tienen Wi-Fi, hay modelos que no tienen Wi-Fi, hay modelos que como podemos ver el primero que tiene un puerto de salida, o sea, hay modelos que tienen 4 puertos y 2 puertos telefónicos, hay modelos que no, al final hay un poquito de todo, ¿vale? En función dependiendo del tipo de instalación que se quiera realizar. Vale. Aquí vemos un claro ejemplo de lo que sería una red muy sencilla, ¿vale? Al final, en una red GPON podemos pasar todo tipo de servicios. Es decir, vamos a poder pasar tanto canales de televisión sintonizados directamente desde una cabecera IP, ¿vale? Donde la salida va a ser una IP. Podemos también usar servidores de televisión IPTV externos, eh, llevar tráfico de internet, meter voz IP, etcétera, ¿vale? Fijaos que aquí tenemos unos cuantos splitters, ¿vale? En este caso solo hay un nivel de splitting, ¿vale? Y bueno, recordemos siempre una cosa, nunca podemos conectar una ONT directamente sin atenuar o pasar por un splitter, ¿vale? Porque se va a salir de esos niveles de sensibilidad. Si no, nos va a funcionar. O sea, incluso cuando hagáis una prueba, siempre vais a tener que pasar por un splitter o atenuar un poco, ¿de acuerdo? Ah, ¿podéis indicarnos si pueden usar SFPs de otros fabricantes? Sí, sí, claro, a ver, tú SFPs de otros fabricantes puedes usar, no hay ningún tipo de problema. O sea, en principio todos los SFPs son estándares en el mercado y tienen que ser compatibles todos entre sí. Otra cosa es que a lo mejor en algún tipo de SFP que se te conecte se te pueda detectar algún tipo de error de lectura o alguna pequeña anomalía, pero bueno, eso es muy raro el caso, ¿vale? Por otro lado, comentarte, Alex, que los SFP son bastante delicados. O sea, hay que ir con cuidado con ellos porque no es que no dejen de funcionar, ¿vale? Pero es que si se le llega a hacer un pequeño daño, ¿vale? O se corrompe algo o alguna cosa, te puede producir que funcione, pero que te esté subiendo te esté subiendo la atenuación que hace. Con lo cual, a la hora de hacer un segundo nivel de splitting, posiblemente los niveles que vas a tener son muy justos. Entonces, a veces puede pasar que el SFP sea que esté incorrecto o que esté dando, que atenúe más de lo que toca, ¿vale? Por otro lado, sobre todo separar, ¿eh? Hay SFPs que son de GPON y luego los otros SFPs son los de uplink. Vale. Entonces, ahora vamos a ver un esquema en pantalla, ¿vale? Dicho esquema es el esquema que hemos comentado que usa la lambda de 1550, ¿vale? Es decir, aquí lo que estamos haciendo es meter la televisión, ¿vale? Modulada a 1550 en esta red de fibra óptica, ¿vale? ¿Qué elementos se necesitan? Pues bueno, los elementos que necesitamos son los siguientes. Como podéis ver en pantalla tenemos un modulador transmisor, ¿vale? Donde le está llegando la señal de una cabecera de televisión. Es muy sencillo, este modulador transmisor se encarga de modular, convertir esa señal, ¿vale? Es decir, nos va a llegar la entrada a través de un túnel de RF y donde la salida va a ser una salida de fibra. La salida de fibra va a ir a este equipo que de aquí, que veis, es un EDFA, ¿vale? Este equipo de aquí se va a encargar de mezclar todas las salidas de la OLT, ¿vale? Es decir, cada uno de los puertos van a ir a uno de los puertos de entrada del EDFA y aparte va a mezclar la señal que venía de televisión. Esto realmente lo que nos hace es que, pues, dependiendo del tipo de instalación, vamos a necesitar un EDFA de una manera o de otra. Es decir, si tenemos una OLT de 8, vamos a necesitar un EDFA de 8. Es decir, necesitamos 8 entradas del EDFA, ¿vale? Para recibir esas 8 señales para poderlo mezclar con la señal que venía del modulador transmisor. Y luego, la salida de EDFA ya haríamos los splittings normales. ¿Se entiende, no? La idea. O sea, al final se trata de un equipo que lo convierte y el otro que hace la mezcla. Lo que pasa es que la mezcla la tiene que hacer para cada uno de los puertos. Si tuviéramos una OLT de 16, pues tendríamos un EDFA de 16. ¿De acuerdo?
En tal caso, sobre los FPs que veíamos antes, ¿vale? Al final tienen una serie de... Aquí podéis ver algunos datos, ¿vale? De atenuaciones, atenuaciones de splitters, de pérdidas, ¿vale? Al final es lo que os comento. Una cosa es la teoría, ¿vale? Y luego es... me comenta Alex, ¿podrías explicar el tema del splitting con estos esquemas? A ver, exactamente qué parte necesitas que te comente. O sea, aquí realmente quizás este esquema es un pelín más claro. Realmente sobre cada uno de los puertos tú vas a poner un splitter, ¿vale? En este caso tenemos un splitter de 1.4, ¿vale? Con lo cual, con este nivel ya vamos a poder tener 4 equipos clientes y en tal caso, si quisiéramos llegar a esos 64 clientes, pues lo que haríamos es de cada uno de las salidas del splitter este de 1.4 pondríamos un splitter de 1.16, ¿vale? Con lo cual, por cada boca tendríamos 16 clientes, haciendo un total de 64. Al poner ese segundo splitter por cada boca, eso sería nuestro segundo nivel de splitting, ¿vale? Llegando así a las atenuaciones que os he comentado antes. Es decir, con esos valores y este tipo de esquema estaríamos realmente pues entre esos -8 y esos -28 de nivel de sensibilidad. Seguramente con esos dos niveles pues podríamos estar hablando que posiblemente el 1.4 esté perdiendo unos 6 dB, con lo que el de 1.16 podríamos estar a lo mejor en torno a 8 o 9 dB y pues a lo mejor -15 dB de pérdidas más la salida de +8, pues estaríamos en torno a unos -20 a lo mejor o -22, ¿vale? Luego, añadiendo entre esos cálculos que he hecho posiblemente alguna pérdida de alguna fusión, el conector y demás. No sé si contesta esto un poco lo que querías que te explicara, dado que la pregunta era un poco, a mi entender, un poco ambigua. No sé si querías focalizar algún punto concreto, Alex. ¿Cuántos tipos de splitter llevamos? Pues no te sabría decir ahora mismo porque además sale la tarifa nueva ahora este mes. O sea que te invito a que contactes con Comunicaciones Reunidas y que te digan los diferentes modelos, ¿vale? Que no los tengo en la cabeza. Vale. Por otro lado, sigo con la presentación. Entonces, hablamos de los diferentes SFPs que hay, ¿vale? Función, como veis aquí abajo del todo os pongo GPON clase B, B+, C+. Bueno, esto es muy sencillo. Al final, los SFPs a nivel de GPON tienen unas características técnicas donde se van a usar las de una gama o las de otra. Pues unas tienen un precio, otras tienen otro precio y otros, por ejemplo, os dan otro tipo de sensibilidad o otras potencias mínimas, ¿vale? Es un tema de escoger el que se quiera. En general, cualquiera de los dos es bastante válido para cualquier tipo de instalación, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, esto es un poco la explicación que ya hemos dado antes, ¿vale? Aquí sí que tendríamos físicamente la OLED de 8, ¿vale? Donde, pues bueno, tenemos que un añadido de las explicaciones que tiene la fuente de redundada en caso de que falle una fuente. Sobre todo esto es muy importante para que el servicio no caiga, ¿de acuerdo? Es decir, si tuviéramos una OLT con solo una fuente, sería catastrófico si fallara la fuente o pasara algo con la salida de alimentación. Por otro lado, comentaros que la comunicación, ¿vale? Como veis, la gestión remota mediante el protocolo ONCI, la comunicación en las que las OLTs y las ONTs se entienden, sería a través de esta capa ONCI. Entonces, dicha capa ONCI va a ser la que se va a encargar de que cuando hagamos la configuración, la OLT y la ONT se puedan entender y casar, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver lo que sería la OLT de 16, es exactamente lo mismo, simplemente lo que estamos haciendo es aumentar la capacidad de puertos que tiene, ¿vale? Aquí sí que podéis ver con más detalle el EDFA, ¿vale? Que es este equipo que comentábamos antes,
que era que necesitábamos para poder mezclar la señal, ¿vale? La señal de ese transformador óptico para poder meter la televisión. Es importante comentaros, ¿vale? Que en este esquema de aquí, cuando nosotros estamos obteniendo la televisión está llegando a la ONT, ¿vale? Al equipo. Sí, como te dice Pablo, la OLT 8 soporta 512 y la 16 el doble, 1024 clientes, ¿de acuerdo? Entonces, la ONT3 le estarían llegando las señales, tanto la de bajada, emitiría la señal de subida y estaría recibiendo también la señal de bajada de 1550. ¿Qué podemos hacer para esa señal transformarla, ¿no? Porque al final esa señal que nos llega en fibra tenemos que devolverla de nuevo al punto de televisión. Pues bueno, es muy sencillo. Para esto existen ONTs, ¿vale? Que tienen que tienen en pantalla, que tienen un túnel de salida RF, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho tendríamos aquí, ¿vale? Imaginaros en esta foto de aquí, ¿vale? Nosotros entraríamos con la fibra, ¿vale? Imaginaros que una de las salidas de la ONT, ¿vale? Pues es un túnel de RF. Ese túnel de RF ya lo enviaríamos directamente a la televisión. Es una forma de hacerlo, ¿vale? Por otro lado, esta forma tiene alguna pequeña imperfección, vamos a decirlo así. El tema es que si el equipo de usuario te falla, es decir, ese equipo activo se le va la corriente o se estropea o lo que sea, pues esa señal de televisión no os va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué existe? Existe otro tipo de equipo que es como un splitter, vamos a decirlo así, que no sé si lo tengo por aquí, darme un segundo. No lo tengo aquí en la presentación. Vale, bueno, este tipo de equipo de lo que se encarga es, en vez de que la señal llegue directamente a la ONT, ¿vale? Llegaría a un receptor óptico. Dicho receptor óptico tendría una entrada en fibra, la salida en fibra iría a la ONT y luego tendría otra salida, ese receptor óptico a RF, ¿vale? Esos son totalmente pasivos, con lo cual esa señal, si la ONT fallara, la televisión no se vería afectada, ¿de acuerdo? Bien. Vale. Entonces, hemos hablado un poco de elementos teóricos, de elementos activos, ¿vale? Diferentes productos. Al final, todo esto se necesita un software para poder configurarlo, ¿de acuerdo? O bien a través de una consola que va integrada en la OLT, o a través de diferentes softwares que como EK podemos ofrecer, ¿vale? Incluso teniendo acceso a la consola podríais desarrollar cualquier tipo de software a medida que necesitarais, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, os explico un poco diferentes conceptos, ¿vale? Diferentes formas importantes a nivel de conocimiento para entender luego los softwares que vamos a ver. Bien, entonces, vamos a empezar explicaremos tres conceptos de una forma muy sencilla y muy básica, ¿vale? Como pueden ser el DBA, el TECON y el GEM, ¿vale? Y luego lo que me gustaría plantear vamos a plantear tres diferentes softwares, ¿vale? Con el ejemplo de cómo añadir una ONT, ¿vale? Que sería un poco el ejemplo más básico porque normalmente donde se tarda más tiempo es realmente en añadir una ONT, no en la configuración de la OLT, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si empezamos por el primero, por el DBA, ¿vale? Al final, como veis, la función del DBA es aumentar la eficiencia del ancho de banda, dobla la capacidad, ¿vale?
Esto que suena muy sencillo así, obviamente tiene detrás unas implicaciones técnicas muy elevadas. Sin embargo, sí que es cierto que una de las funciones principales de la OLT, ¿no? A la hora de asignar esos anchos de banda, estamos hablando que se hace a través de la función del DBA, ¿vale? La función del DBA veremos que también va un poco unida después al modo de organización de tráfico, ¿vale? Pero la forma que tiene de, vamos a decir lo que es la forma en que la OLT va a ser capaz de gestionar todos esos paquetes de comunicación que le va a llegar. De tal manera que con lo que va a hacer es aumentar dicho rendimiento, ¿vale? Con lo que nos va a crear una sensación de más velocidad, de más capacidad, ¿vale? Para esos clientes. Os hablaba antes que sobre el tema de los megas en las diferentes instalaciones. Es decir, no es lo mismo enfocar una instalación de fibra, ¿vale? Para un hotel que enfocar una instalación de fibra para un operador. Primero por las implicaciones a nivel técnicas de mano de obra y a nivel de conocimientos. Es decir, una red de operador está en constante cambio, ¿vale? Es decir, constante cambio, se amplían, constante cambio, se hacen fusiones, en constante cambios puede haber un error humano y se cae un troncal de la OLT, se queda medio pueblo sin comunicación, ¿vale? Puede haber cualquier tipo de accidente y un cable se te ve cortado, ¿vale? Es decir, es un comportamiento a nivel a nivel de dificultad es exactamente el mismo, sin embargo, a nivel de gestión es más elevado, ¿vale? Por ese constante movimiento. Entonces, para ello, ¿vale? Cuando nosotros vamos a diseñar una red para un hotel, es totalmente lo contrario, es decir, porque la red de un hotel empieza y acaba, ¿de acuerdo? Como empieza y acaba, no tienes tanto problema o digamos no vamos a tener posibles problemas en un futuro. Bien. Sin embargo, la capacidad del DBA en una instalación es prácticamente inexistente, mientras que en otra es bastante importante. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque al final la distribución de un hotel no se basa en dar megas. La distribución en un hotel se basa en dar una cierta cobertura, ¿vale? Y el día que hayan realmente velocidades elevadas, vamos a tener un medio por el cual vamos a poder dar velocidades elevadas. Sin embargo, no vas a lograr ningún tipo de gran aumento. ¿Por qué? Pues muy sencillo, los hoteles hoy en día están ofertando, pues, tienen los caudales de entrada, pues tienen 20, 30, 40 megas, 50, 300, 600, ¿vale? Pero no es un caudal muy grande para la cantidad de clientes que puedan tener, ¿vale? Porque al final los propios hoteles no dan capacidad máxima a sus clientes, porque si no, si dieran capacidad máxima a sus clientes, lo que ocurre es que varios clientes se llevan todo ese caudal máximo, ¿vale? Y los demás, pues les va lento. Sí que es cierto que en este tipo de casos igualmente el DBA ayudaría, ¿vale? A aumentar esa eficiencia, porque insisto, se encarga de ordenar esos paquetes de tal manera que cuando tú usas el tráfico y ya no lo usas, el tráfico está disponible para otra persona, ¿vale? Y la capacidad que tiene para poder hacer esa gestión es muy importante, ¿vale? Es uno de los grandes valores de este tipo de tecnología. Pero claro, si llevamos este caso que os ejemplifico, lo llevamos a un operador, es totalmente diferente, porque ahí el DBA sí que cobra una importancia mucho mayor. ¿Y por qué? Pues bueno, porque realmente un operador, ¿vale? Al final es un negocio y tiene que sacar beneficios, ¿vale? Lo que no puede hacer un operador es, si va a ofertar a 10 clientes a 100 megas, que eso le costaría un total de 1 giga, lo que no va a hacer es que para 10 clientes a 100 megas, el operador va a contratar 1 giga, ¿vale? De ancho de banda. ¿Por qué? Porque si no, no es rentable, ¿vale? No hay una rentabilidad detrás de ese cálculo, ¿vale? Por tanto, gracias al DBA, ¿esto qué va a pasar? Va a pasar que en vez de tener que contratar el giga, pues posiblemente con 100 megas va a poder dar el servicio a esos 10 clientes a 100 megas.
Principalmente por la razón de que, uno, la gente no navega toda la vez, ¿vale? No navegamos todos al mismo segundo. Por tanto, hay una diferencia. Esa diferencia es lo que potencialmente el DB aprovecha junto con sus cálculos para ordenar paquetes, ¿vale? Es decir, lo que intento transmitiros es que, de alguna manera, este tipo de tecnología, tanto para hotel como para operador, son dos casos y dos áreas totalmente distintas, precisamente por el hecho este. Una red de operador está siempre en evolución, mientras que una red en un hotel empieza y acaba. Esto es importante tenerlo claro porque desde el punto de vista de gestión y de configuración también es importante, ¿vale? Porque la configuración de un hotel es mucho más repetitiva y tiene un final, mientras que la configuración de un operador es mucho más diversa. A ver, me comentaba Alex, ¿nos puedes explicar si pueden convertir la red de Ethernet existente con una red GPON? Pues bueno, a ver, dentro de ello convivir. Convivir. Bueno, a ver, aquí yo creo, Alex, que igual no lo he acabado de transmitir del todo, pero al final lo que se trata de una red GPON es que es una red de Ethernet, realmente, ¿vale? Lo único que en vez de tener un cable Ethernet, lo que estás teniendo es un cable de fibra. Pero lo que hay antes de la OLT, ¿vale? La OLT va conectada a tu red Ethernet. Y luego Sí, sí, exactamente, eso es lo que te estoy explicando. El escenario en quién define las direcciones IP es precisamente lo que te estoy explicando, es decir, el elemento de antes de la OLT, ¿vale? Es tu red Ethernet, tu gestión de red de Ethernet, ¿vale? Tu, tu router, tu red previa de operador que tuvieras, va a ir conectada ahí, va a ir a ese caudal. No es que por el hecho de usar GPON vas a tener que nuevas IPs, no, el concepto es exactamente el mismo. Es como si hicieras una red Ethernet, pero simplemente tu medio y tu equipo activo, ¿vale? Va a ser de GPON. Pero a nivel de IPs y todo lo demás es exactamente igual, ¿vale? Entonces, uh, la forma de circular ese tráfico, ¿vale? Este tráfico, ¿cómo va a circular? Pues bueno, este tráfico va a circular por una TECON, ¿vale? Que es uno de los conceptos que a nivel de GPON hay que entender, que eso, digamos, va a ser esa carretera, esa autopista de tráfico, ¿vale? Ahí dentro de esa autopista, luego veremos en un esquema que van a ir las diferentes tramas. Las diferentes tramas, ¿vale? Son estas de aquí, que son ¿ves? Como veis, los paquetes TCP/IP van encapsulados, ¿vale? Van encapsulados en esa trama, en esa trama, en esa trama GEM y luego van metidos dentro de una TCON, como podéis ver en el esquema, ¿vale? Al final, de lo que se trata es que desde el inicio es un paquete TCP/IP y al final en la salida sigue siendo un paquete TCP/IP, con lo cual vais a estar exactamente en la misma red. Simplemente hemos encapsulado y hemos metido el medio para realizar esa gestión a través del cable óptico y para poder beneficiarnos de la tecnología GPON con sus características, ¿vale? Al final, la forma del TECON, ¿vale? Nos va a definir el tráfico de subida y la calidad de ese tráfico de subida, ¿vale? Es decir, como veis, tenemos un esquema de 4 prioridades, ¿vale? Desde la primera, que es tráfico fijo, hasta la última, que es el best effort, ¿vale? Que es la forma de decir que la mínima prioridad haga lo que pueda, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, esto es muy sencillo. Al final, esto va un poco ligado con el DBA. El DBA tiene que tener unas órdenes y una forma en las que va a necesitar entender el tráfico y lo que tú le asignas, ¿vale? No es lo mismo asignar, vamos a decirlo así, que la voz IP circule sobre una TECON de tráfico fijo, ¿vale? Donde va a ser la máxima garantía, es decir, por mucho que la red esté saturada, la OLED siempre va a priorizar ese tráfico y siempre va a fijar un tráfico exclusivo para ello, ¿vale? Por tanto, eso siempre va a ir, nunca va a tener retraso, ¿vale? Mientras que el tráfico que esté por debajo de esa prioridad se va a ver mermado, ¿de acuerdo?
Entonces, en función del típico de lo que queramos priorizar o asignar, pues vamos a tener una prioridad u otra, ¿vale? Para que os hagáis una idea, como alguno a lo mejor por la cabeza se le está pasando, la última prioridad suele ser donde va el servicio de Internet, ¿vale? Porque al final el servicio de Internet es que funcione, pero bueno, no hay que priorizar, ni garantizar, ni asegurar, ni nada, ¿vale? Donde sí que podemos jugar es, pues eso, en situaciones en las que queramos ciertas áreas, ¿vale? Donde haya mejor tráfico o donde haya una garantía, pues vamos a asignar dichos equipos con otro tipo de contenedor, ¿vale? Donde posiblemente le vamos a dar una mayor capacidad. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Imaginaros el área de un hotel, esa área donde hay unos cuantos ordenadores que la gente se puede sentar, pues y pagan para usar el internet de esos ordenadores, ¿no? Pues bueno, esos ordenadores podrían perfectamente tener un tráfico fijo, ¿vale? Con lo cual la navegación ahí iría espectacular, mientras que el resto del hotel pues estaría repartiendo el tráfico como mejor pudieran, ¿vale? Entonces, dicho esto, dentro de esas TCON van a viajar esas tramas, ¿vale? Que no dejan de ser esos paquetes TCP/IP encapsulados, y realmente en cada paquete encapsulado es donde vamos a definir los diferentes servicios, ¿vale? Podemos meter en una trama GEM pues una voz IP, podemos meter un servicio de internet, otro tipo de servicio privado, etcétera, etcétera. Y como veis en el esquema podemos meter diferentes GEM dentro de una TCON o no, ¿vale? Al final, ¿en qué os va a afectar esto? Pues bueno, esto os afecta en la forma del deber de trabajar y de focalizar y ordenar el tráfico. Simplemente esto. Teniendo esto claro, pues ya vais a poder montar vuestro esquema de configuración eh, sobre el papel. Luego ya veremos cómo se traslada, ¿vale? Entonces, hablábamos de la capa ONCI, ¿vale? La capa ONCI es la comunicación de comandos entre la OLT y la ONT, ¿vale? Es un poco lo que hemos visto antes, que también os he dado una pincelada por encima. Al final, aquí vamos a puntualizar, ¿vale? Que hay una cierta compatibilidad detrás de estos dos, ¿vale? De esta OLT y esta ONT y este comando ONCI. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si vosotros ponéis una OLT-EK, ¿vale? Y luego ponéis una ONT de otro fabricante, si la OLT como EK tiene algún comando o alguna peculiaridad, ¿vale? La ONT posiblemente de otro fabricante no os acepte esta peculiaridad, ¿vale? O no podáis usar esta función. Con lo cual es fundamental muchas veces casar este tipo de equipos sobre todo cuando se habla de funciones específicas, de casar las casas entre fabricantes. De hecho, si os fijáis en el mercado, diferentes fabricantes siempre te dicen, sí, somos compatibles, pero bueno, o no exactamente, o solo con estas marcas, o estas marcas no te van a funcionar. O sea, hay un cierto descontrol en ese aspecto, ¿vale? Nosotros sí que os podemos decir que sí, somos compatibles con diferentes fabricantes. También os podemos decir que hay otros fabricantes que no lo somos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hay diferenciaciones en la forma de interpretar dichos comandos, con lo cual a la hora de procesar el tráfico y a la hora de entender las configuraciones, pues no se acaban de entender, ¿vale? Esto os puede pasar, pero os puede pasar tanto con nosotros como con otra gente. Por no hablar directamente de ciertas casas que directamente ya como norma se bloquean solo para aceptar sus propios equipos, ¿vale? Pero simplemente tenerlo en cuenta porque es importante. Vale. Esto que veis aquí es el esquema o los pasos a seguir de una forma más o menos sencilla en cómo empezar una configuración y cómo acabarla, ¿vale? Es decir, el start, ¿vale? Básicamente van a ser esos comandos iniciales de arranque de una OLT, ¿vale? Luego vamos a tener que declarar en el ONU Type Profile los diferentes tipos de ONT que tenemos, ¿vale? Luego os enseñaré.
Obviamente vais a tener que gestionar el DBA, habilitar los puertos y una vez más o menos teniendo esto claro, vais a ir viendo ya el proceso de añadir una ONU, que son los diferentes pasos que veis ahí, con más o menos pasos, pero al final vais a estar en un ciclo repetitivo, ¿vale? Porque al final vais a tener que añadir una ONU, otra ONU, otra ONU, otra ONU, ¿vale? Entonces, ¿cómo se pueden configurar? Y vamos a ver qué exactamente qué es lo que estamos configurando. Pues bueno, os voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Lo que serían los pasos de dar una alta a través de consola. Sobre todo, vamos a ver un poco a través de diapositiva, ¿vale? Vale, lo primero hemos usado un programa muy conocido que se llama PuTTY, ¿vale? Para establecer una conexión Telnet, ¿vale? Vamos a establecer una conexión Telnet a esa 192, 168, 1.32, ¿de acuerdo? Y vamos a proceder a reiniciar la conexión. Una vez hemos realizado la conexión, estamos dentro de la interfaz, la idea es ubicarnos dentro del puerto, es decir, la OLT, ¿vale? La forma que tiene de añadir las diferentes ONUs, tú te vas a posicionar en cada uno de los puntos, de los puertos GPON que haya. En este caso, pues vamos a buscar el puerto donde vamos a dar el alta, ¿vale? Aquí en pantalla vemos que estamos buscando el puerto 1, ¿vale? Si os fijáis aquí a la izquierda, y nos salen todos los números de serie de las actuales ONTs que hay. Como podéis ver, la primera está operacional y las diferentes están añadidas. A través del número de serie podemos observar que hay diferentes fabricantes mezcladas, ¿vale? Vale, una vez tenemos claro qué ID tenemos libre para poder asignar a nuestra ONT, procederemos a crear una ONT. ¿Cómo se crea? Pues una vez posicionados en dicho puerto, lanzamos otro tipo de comando, como el que está aquí en pantalla. En este caso, especificamos que vamos a añadir una ONT de un tipo concreto y un número de serie concreto, ¿vale? Hecho esto, tendríamos creada nuestra ONT. Sin embargo, ahora hay que configurarlo ¿con qué? Con esos TCON y esos GEN que hemos previamente hablado, ¿vale? En este caso, tendríamos aquí el acceso, la forma de acceder a la ONT, vemos ahí los dos comandos con su nomenclatura, y luego una forma que tendríamos es volcar la configuración. Es decir, si tuviéramos ese caso de un hotel definido donde realmente hay una repetición, ¿vale? Volcando los diferentes comandos de nuestra configuración, ¿vale? Posiblemente haciendo un copiar-pegar, estaríamos, ¿vale? Ahora vemos los comandos de una forma más detallada, ¿vale? En este caso, pues podemos ver el TCON que hemos creado con un perfil de velocidad de 300 megas. Podríamos ver que hemos creado un gen para que encapsule el service port que tenemos abajo que estamos generando, ¿vale? Y finalmente vemos que lo estamos pasando todo a través de una VLAN, ¿vale? En este caso es importante definir que las VLANs son muy importantes a la hora de trabajar con GPON y es porque los diferentes servicios, siempre que se quieran diferenciar, van a ir encapsulados en diferentes VLANs, ¿vale? Ya bien sea meter la VLAN de teléfono por un sitio, meter el tráfico de internet por otro, la televisión por otro, un servicio privado, lo que se quiera va a ir diferenciado, ¿vale? Y normalmente trabajamos, pues, por cada puerto GEM se mete un service port y ponemos una VLAN, ¿vale? Luego asignaremos el perfil de velocidad de bajada en la cola de tráfico que queramos y luego estos dos comandos que también nos van a decir el service port que estamos metiendo y dónde va a ir vinculado, ¿vale? Así como de nuevo, cómo va a ir su VLAN, ¿vale? Esto digamos que el último paso indica la recepción. Una cosa es la emisión y la otra es la recepción, ¿vale? Entonces, como podéis ver, al final este tipo de configuración está basada directamente en línea de comandos, ¿vale? Esta línea de comando viene directamente integrada en la OLT y luego lo que sí que vamos a tener, además, vamos a tener un software por encima, ¿vale? Dicho software es este de aquí que vemos en pantalla, que es el NMS, ¿vale? O el denominado NMS, ¿vale? Al final un NMS es un Network Management System, ¿vale? Es
como un software de red que te permite gestionar la OLT. Esto es un software que realmente es del mismo índole que hemos visto en el anterior, un software a nivel técnico, ¿vale? Por tanto, aquí exclusivamente lo que estamos haciendo es hacer una interfaz gráfica sobre esa interfaz, ¿vale? Vamos a ver ahora. Paso 1, conectarse, ¿vale? Como podéis ver en pantalla, vamos a realizar el mismo proceso, añadir una ONT y vemos el diferente formulario que necesitaríamos para poder añadirla, ¿vale? Fijaros que tenemos exactamente los mismos campos, ¿vale? Que hemos visto, la autentificación, el número de serie, ¿vale? El tipo de ONU, ¿vale? Si la activamos o la desactivamos. Y aquí a la izquierda podéis fijaros que vamos a tener los diferentes pasos, ¿vale? Tanto la forma de ver las que no están identificadas, como de gestionar el QoS, las velocidades, y vamos a ver abajo en el menú lateral de la izquierda los TCON, los GEM y los service, ¿vale? O sea, no deja de ser una forma de, en vez de trabajar en comandos, o en vez de acordarse de los comandos, es una forma de poder, de alguna manera, paso a paso, secuencialmente, pero un poco más amigable, quizá depende de qué tipo de perfil de persona. Al final son exactamente los mismos pasos, ¿eh? Vemos que tenemos también la necesidad de crear ese TCON, ¿vale? Esa primera línea de código. Vemos también la necesidad de crear el GEM, ¿vale? De nuevo, otro formulario donde vamos a crear un GEM y lo vamos a vincular a un TCON. Y por otro lado, vamos a seguir con los procesos que hemos visto anteriormente, ¿vale? Formulario para crear el servicio, el formulario de la asignación del QoS, una vez asignamos al servicio a la VLAN, asignamos ese perfil también de bajada. Vale, al final hemos repetido exactamente los mismos pasos que desde el punto de vista anterior, no obstante, a través de una interfaz, ¿vale? Donde posiblemente haya gente que lo pueda recordar pues, con más facilidad o sea más fácil de explicar. Después de esto tendríamos ya directamente un software, ¿vale? Tenemos dos softwares más, uno que es, digamos, está más enfocado desde el punto de vista de un operador y uno que está más enfocado a lo que sería una instalación de hotel, ¿vale? En este caso tenemos aquí el EKPROF, ¿vale? Este de aquí concretamente es el que está más enfocado a operador. ¿Por qué? Pues ahora lo veréis muy sencillo. Entramos, mismo paso, opción de añadir cliente, ¿vale? Entonces, como veis conceptualmente, añadimos el cliente, tenemos ahí un botón, se nos despliega un formulario para poder rellenar con los diferentes datos, ¿vale? El nombre, el apellido, la dirección, ¿vale? Veis aquí donde pone Service Package, que están los 100 megas. ¿Qué tiene? Esto ya tenemos previamente definido los perfiles, los diferentes tipos de paquetes que queramos, ¿vale? Porque una vez estamos creando el cliente, rellenando, le indicamos que queremos 100 megas, ¿vale? Aquí posiblemente este sea un paquete simétrico. Vemos un botón donde nos permite seleccionar la ONT que estamos añadiendo. En este caso nos va a salir para que escojamos la ONT que queramos, ¿vale? Si le damos ahí a Select, la seleccionaremos, le daremos a aceptar aquí y habremos acabado, ¿vale? Como veis, el proceso es un proceso mucho más sencillo y mucho más intuitivo, donde no tienen nada que ver ni los comandos ni los datos técnicos, absolutamente nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto ya, digamos, es un software desde el punto de vista de operador. No obstante, está pensado para, pues bueno, para esa persona administrativa o ese técnico de campo que no tiene un conocimiento avanzado de esa configuración, ¿vale? Por último, esto es un software nuevo que estamos sacando este año, este trimestre, vamos a decirlo así, donde está más orientado de cara a un hotel. Sobre todo está orientado desde el punto de vista que hemos comentado antes, desde el punto de vista de empezamos y acabamos, ¿vale? ¿Por qué?
de lo que se trata es lo siguiente. La orientación de este tipo de software es configurar las ONTs, pero de un solo golpe, ¿vale? ¿Por qué? Como hemos visto, cuando nosotros hacemos el despliegue de un hotel, nosotros disponemos de, vamos a ejemplificar, un hotel de 100 habitaciones, ¿vale? Con lo cual vamos a configurar 100 equipos de cliente. No obstante, esos 100 equipos clientes son exactamente iguales. ¿Por qué son exactamente iguales? Porque posiblemente queremos que la Wi-Fi sea común, que sea una Wi-Fi abierta, que tenga el mismo nombre. La configuración de las gestiones de las TCON, las GEM, las tramas de velocidad y todo eso va a ser una configuración idéntica, ¿vale? Y de alguna manera lo que intentamos plasmar con este nuevo software es eh, que el instalador o la persona que lleve a cabo esa configuración le resulte mucho más sencillo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una vez desplegadas todos los equipos en el área en el área del hotel, ¿vale? En los diferentes viviendas, apartamentos o habitaciones, una vez finalizado ese despliegue, el software nos va a permitir, a través de la plantilla concreta, ¿vale? Seleccionar unas cuantas ONTs o bien directamente seleccionarlas todas. Y una vez procedido con esa selección, vamos a poder volcar esa misma plantilla, ¿no? Esos mismos comandos directamente a todas. De tal manera que el proceso no sería repetitivo, es decir, no habría que realizar esas altas que hemos visto hasta ahora cliente por cliente, ¿vale? Con tener claro las configuraciones de unas y de otras, volcaría esa configuración y quedarían todas configuradas y asignadas con los mismos parámetros, ¿vale? Si quisiéramos que alguna tuviera otro tipo de parámetros o otro grupo, ¿vale? Simplemente habría que agruparlos en otro bloque y aplicarle otra configuración, ¿vale? Ahora, por otro lado, vamos a entrar en otro tipo de explicación, ¿vale? Que hasta ahora no os he comentado. Yo siempre os he hablado de configurar lo que sería la parte de la OLT, ¿vale? Es decir, nosotros siempre estamos configurando la OLT, sin embargo, luego en la ONT hay que realizar una configuración. Es decir, dependiendo de la configuración que nosotros queramos, la ONT habrá que configurarla de una forma o de otra. ¿Me explico? Pues el Wi-Fi habrá que entrar dentro de la ONT y configurar el Wi-Fi. Si tiene un teléfono asociado, habrá que entrar en la configuración del VoIP y configurarla, ¿vale? Habrá que hacer todos esos pasos. Es decir, siempre vamos a hacer un paso de configuración en la OLT y un segundo paso de configuración en la ONT. Esto significa que si estamos haciendo una red de operador, va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, vamos a hacer el alta en el cliente y luego vamos a configurar el equipo que ponemos en el cliente, ¿vale? En un hotel exactamente igual. La diferencia es que en un hotel, al ser repetitivo, pues es más sencillo exportar la configuración de una ONT e importarla en otra ONT. Por otro lado, este último software que estamos presentando lo que intenta evitar es precisamente esa segunda configuración. Es decir, que la configuración desde inicio a final, tanto de la OLT como de la ONT, quede reflejada directamente desde el software, ¿vale? De tal manera que cuando hemos desplegado la plantilla y hemos agrupado lo que queremos, seamos capaces de enviarle los parámetros de configuración también a las ONTs, de tal manera que quede todo configurado y vinculado sin tener que hacer ese segundo paso de tenernos que conectar una a una a las diferentes ONTs, ¿vale? No sé si ha quedado claro un poco la explicación. Vale, entonces, para, para que podáis ver un poco más, ¿vale? Vale. Esto es una OLT que tengo yo aquí en la oficina, ¿vale? Esto concretamente es la configuración básica de la OLT, ¿vale? En este caso tenemos definido unos ciertos comandos, ¿vale? Como la velocidad del ventilador, ¿vale? Las sesiones del DHCP internas que puede gestionar, pues tanto la hora, los usuarios y contraseñas que hay, ¿vale? Tenemos también, aquí vemos
todo en la parte de GPON los diferentes profiles, ¿vale? Esto es SDBA que hemos gestionado, ¿vale? Podemos ver los diferentes perfiles de tráfico que tengo con las diferentes colas, ¿vale? La forma que tiene de ordenarlo, de priorizarlo. Y aquí vemos la diferente interfaz. Esto sería el loop link, ¿vale? La interfaz de subida. Aquí vemos que la interfaz de subida lo que estoy haciendo es que salga por la VLAN 100, ¿vale? Y aquí veríamos la interfaz de GPON, ¿vale? La del puerto 1 de bajada, ¿vale? Es decir, el SSFP del puerto PON 1 iría aquí y aquí tendríamos dos ONTs creadas, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, podríamos ver las dos ONTs que tenemos creadas. Como veis, el perfil de las dos es exactamente el mismo. Esto es lo que os comentaba con anterioridad, es decir, al ser iguales, en un hotel es muy probable que todas las que sean absolutamente iguales, con lo cual se convierte en un tema más de repetición de hacer ese copiar-pegar a nivel general, ¿vale? Aquí luego tenemos configuración pues de lo que sería todo el tema multicast para pasar televisión. ¿Sí? Vale. Y un poco el software que hemos visto antes, ¿vale? Es este de aquí, que es el NMS, ¿vale? Donde obviamente tiene muchas más funciones, ¿eh? Recordemos que lo que hemos estado haciendo es levantar una interfaz gráfica sobre la consola, ¿vale? En este caso de aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos una OLT que no está activa, ¿vale? Que sería la anterior. Habría que probar de añadir la OLT nueva, si es que la detecta. Bueno, no sé si los tengo en el mismo sitio, pero bueno, vamos a probarlo. A ver si es esa la IP de la OLT o no. Bueno, si no tampoco hay que darle demasiadas vueltas. Al final lo que venía a deciros con enseñaros un poco esto es que, bueno, pues no la detecta, supongo que estará en otro rango. Vais a tener muchas más configuraciones, ¿vale? Desde el punto de vista de la parte de sistema, ¿vale? Pues la forma en donde podemos exportar la configuración de la OLT, volverla a importar, ¿vale? Cargar diferentes softwares, actualizar equipos, ¿vale? Tanto desde la forma de configurar tanto la OLT como la parte switch, ¿vale? Supongo que no cargará porque está apagada. Como también vais a tener, como veis aquí arriba, una serie de alertas, ¿vale? Una serie de gestión, tanto de estadísticas, de tráfico, de registros, de logs, ¿vale? Podéis gestionar toda la parte de uplink, ¿vale? Rate limits, multicast, VLANs, filtros MAC, ¿vale? O sea, vais a tener una amplia gama de cosas a hacer que posiblemente desde el punto de vista de consola sea más complicado y desde el punto de vista de una interfaz de este tipo sea mucho más visual. Lo que sí que está claro es que una vez tenemos una configuración base hecha desde el punto de vista técnico, luego ya solo tenemos que entrar en ese acto repetitivo de dar esas altas, ¿vale? De hoy doy de alta un cliente o estoy haciendo de alta esa habitación 303, ¿vale? Y para ello vamos a ver el software este que era, digamos, el software más enfocado a ese cliente, ¿vale? Donde realmente, como hemos enseñado en las diapositivas, vamos a tener ese formulario de cliente, ese service package creado, esa capacidad de seleccionar las ONTs disponibles para añadir, ¿vale? Poderla seleccionar, añadirla, así como tener también definido una forma fácil de poder crear paquetes y paquetizaciones, ¿vale? Pueden ser crear paquetes nuevos, ¿vale? Ponerles internet, definir si tenemos teléfono, definir si vamos a querer que pase televisión, etcétera. También van a haber puntos como pueden ser una forma fácil de sacar una estadística o una forma básica de ver los niveles ópticos, ¿vale?
nos va a permitir ver ese flujo, si nuestra señal óptica varía, si no, si de un tiempo acá ha empeorado, si no lo ha hecho, ¿vale? Recordemos que la señal óptica, los cables, tienen que estar quietos, ¿vale? Os lo explico porque no es la primera vez que algunos cables van por según qué sitios, y si según qué sitios son zonas de movimiento o zonas donde es posible que alguien entre o deje de entrar o toquen o muevan, ¿vale? Os puede perjudicar, ¿vale? Puede pasar que de repente ese nivel de sensibilidad se vea disparado porque un cable se ha doblado, se ha pisado, cualquier tipo de cosa, ¿vale? Luego tendríamos una lista de los clientes para poderlos activar, desactivar, y una forma fácil de ver la diferente configuración, ¿vale? El otro software no os lo puedo enseñar porque no lo tengo instalado, pero bueno, pues un poco más o menos la idea, ¿vale? De lo que hay. Yo no sé si tenéis algún tipo de pregunta, algún tipo de duda, porque un poco esto es un poco todo lo que quería explicar, ¿vale? Sobre todo hemos dado una pincelada a todo lo que hay y nos hemos focalizado un poquito en que podáis entender la forma de estructurar o de hacer las estructuras a nivel de GPON o qué softwares usar a la hora de poder hacer presupuestos y demás, ¿vale? A la hora de querer hacer configuraciones más detalladas con lo que os he explicado, podría daros una pequeña idea ya de cómo hacerlo. Si no, de todas maneras estamos disponibles para que podamos hacer, pues bueno, dependiendo de si es un operador o un hotel o dependiendo de si hay una persona ya detrás de ese hotel, un departamento de informática que tiene las cosas más claras, pues bueno, que sepáis que estamos a disposición para poder ayudaros en las configuraciones y en esos presupuestos y en la forma de trabajar, ¿vale? Y bueno, eso ha sido un poco todo. Si tenéis alguna pregunta o duda, os invito a que la escribís en el chat. Bueno, en principio, Carlos, yo creo que parece que no hay ninguna pregunta. Posiblemente ha quedado claro o hay bastante información todavía que procesar. Así que sí, me confirman que sí, que hay mucha información que procesar. Bueno, posiblemente, seguramente, Comunicaciones Reunidas hará de nuevo este tipo de formación de GPON. Si os engancháis de nuevo a esa, igual que ya tenéis las cosas más claras, será más fácil poder hacer preguntas y dudas. Bueno, pues nada, eso ha sido todo. Gracias por la asistencia.